Hola amigos, bueno pues vamos a ver que con esta vamos a hacer hoy una video tutorial en el que con esta fotografía vamos a crear un impresor. Esto de este impresor lo primero que vamos a hacer después de esta fotografía que tenemos aquí, vamos a crear un archivo nuevo. Y este archivo nuevo le vamos a poner una anchura de 600 píxeles por 800. Y esto le vamos a poner el contenido transparente y le vamos a poner el nombre del título, le vamos a poner impresión. Aceptamos y una vez que tenemos aceptado la tenemos aquí. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es duplicar la capa, que es por medio de esta opción, ¿no? Que tenemos la opción de duplicar capa, o simplemente la opción de control J. Control J, tenemos de la copia, y vamos a renombrar la capa, le vamos a poner copia. Aceptamos y ya dentro de aquí tenemos aquí en esta capa, ¿no? Vamos a la fotografía que tenemos desde un principio y vamos a seleccionarla, control A. También podemos hacer en selección, podemos seleccionar todo. Y ahora que ya tenemos seleccionada, vamos a copiar lo que es esta imagen a la capa que teníamos. Para eso contamos control C o edición copiar, y nos vamos a la capa que teníamos como copia y le vamos a pegar, que es control V, o bien edición pegar. Es sencillo. Yo tengo la costumbre de utilizar bastante los teclados, pues son unos atajos que la verdad que son bastante importantes. Y ahora que ya tenemos la fotografía, esta fotografía lo que vamos a hacer es, con el comando control T, vamos a seleccionarla, ¿no? Y le vamos a aplicar una transformación. Dentro de la transformación, botón derecho sobre esto, y vamos a rotar 90% hacia. Una vez que ya tenemos aquí, le damos a aceptar. Y una vez que tenemos aceptado, nos vamos a ir a filtro, distorsionar, distorsionar. Y aquí, como veis, tengo una serie de parámetros dentro de aquí. Y desde el centro, lo que vamos a ver es un poquito cómo podemos ahí jugar un poquito con la imagen, y hasta que consigamos ahí, como veis, conseguimos eso, darle un poquito, y vamos a darle a OK. Y de esta manera tenemos la foto aceptada. Y ahora simplemente vamos aceptada, la tenemos, como veis, como podéis observar, la tenemos curvada, hemos cogido este doblez, y dentro de este doblez ahora lo que vamos a hacer en la imagen es con control T o simplemente edición transformar, volvemos a rotar 90. Me he equivocado aquí un poquito, vamos a volver a transformar y simplemente le damos a transformar 180 grados. Como veis, ya hemos conseguido el doble de la foto, lo colocamos un poquito aquí en el centro, y una vez que ahora tenemos aquí metida, nos vamos a ir en la misma copia que tenemos ya. Podemos ir sencillamente o bien con el botón derecho del ratón, simplemente podemos ir a fusiones de capa, opciones de fusión, o simplemente, que es lo más sencillo, es pinchar 2 veces sobre la capa y nos salen los estilos de capa. Y dentro del estilo de capa le vamos a poner una sombra paralela. Y pinchando 2 veces sobre el parámetro de la sombra paralela podemos andar jugando un poquito con la sombra que queremos. La distancia puede ser la distancia. Ahí, por ejemplo, una extensión, vamos por aquí, y el tamaño. Lo que hacemos es difuminar un poquito esa sombra. Vamos a colocarla un poquito dentro, como podéis ver, jugando con el reloj, podemos jugar un poquito. Bueno, yo creo que ahí sería un poquito lo ideal, y simplemente lo que hacemos es le damos a OK y ya la tenemos. Y ahora un poquito para encuadrarla dentro de un poquito
de lo que sería el fondo o el cuadro que hemos creado, ¿no? Le vamos a dar a control T y le vamos a dar a transformar, pero para transformar en escala, vamos a transformar en escala. Vamos en escala, pero para que no se distorsione, usamos la tecla Shift, de tal manera que nosotros al transformarlo nunca pierda lo que es el valor en sí de la foto ni se distorsione. Como podéis observar, vemos un poquito aquí. Y ahora nos vamos a hacer un poquito, vamos a aceptar, y ahora lo vamos a ir a la edición, vamos a ir a transformar también, que sería control T, y lo vamos a distorsionar. Vamos a coger el punto inferior derecho y vamos a tirar un poquito hacia abajo, y con el otro de arriba vamos a hacer también lo mismo, de tal manera que podamos jugar con una cosa o con otra. Eso ya es un poquito a gusto de cada uno, de cómo queramos hacerlo. Yo creo que ahí va bien. Le vamos a dar, a ver, así que distorsiona muchísimo la imagen. Ahí podría ser un poquito ideal. Muy bien, ya lo tenemos, le damos a aceptar, o bien le damos a tecla Enter y automáticamente ya lo tenemos. Bueno, y ahora que ya tenemos un poquito la impresión hecha, pues vamos a decir la capa de fondo. Y bien, podemos hacer dos cosas, o bien rellenar, o bien con el bote de pintura, que es botón derecho, le hacemos bote de pintura, y podemos aplicar un color. Dentro del color pinchamos dos veces y le daría un color dorado, y pincharíamos, y como podemos ver hemos creado una impresión. De todas maneras, lo que podemos hacer también en el bote de pintura, en vez de bote de pintura, lo que podemos hacer es irnos un poquito aquí para eliminar lo que acabamos de hacer, control Z, automáticamente desharíamos los cambios que hemos generado, ¿no? Y nos iríamos un poquito pues ya a lo que es el verde del bote de pintura. Vamos a hacerle un degradado. Yo tengo un degradado seleccionado, que es dentro de los que yo tengo, ¿no? Tengo unos cuantos. Pues siempre podemos jugar un poquito con los colores. Por ejemplo, aquí tienes seleccionado este, o este, o este, y siempre puedes ir a la opción no de elegir, o bien pinchando sobre él y elegir otro color, en el que podamos, es un poquito también a gusto un poquito de lo que quieres los toneles, o lo que es los toners de pintura, lo que puedes tú utilizar. Entonces yo más o menos ya lo tenía un poquito preparado, y le voy a aceptar, simplemente le voy a meter un degradado, lo que es aquí, como podéis observar, tenéis varios. Yo he elegido este y me voy a ir desde la capa, desde la esquina de un lado, y le voy a trazar un trazado que es desde la esquina superior izquierda abajo a la derecha. De ahí, y como veis, ya hemos creado un degradado sobre la alta. Una vez que ya tenemos hecho el degradado, como podemos observar, pues está un poquito pues transparente. Entonces vamos a menú imagen, damos un poquito a brillo y contraste, o bien podemos ir también vamos a ir un poquito al brillo y contraste. En brillo le vamos a coger y subir un poquito, y en contraste vamos a ir un poquito ahí, un poquito ahí. Vamos a OK. Y como veis, amigos, pues ya lo que hemos hecho, queremos ponerle algún nombre, alguna cosilla, pues bueno, ya un poquito pues lo que vosotros queráis. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial, y por aquí andaremos y vosotros queráis, ¿vale? Venga.